En Santa Elena, un colorido rincón de las montañas colombianas, florece una gran empresa de champiñones. Funglus ha creado una innovadora y revolucionaria forma de producir champiñones, basada en casas de cultivo en forma de iglú y un compost hecho con base en pasto de corte fresco. Desde 1986, Funglus ha permanecido en constante evolución, proponiendo nuevas técnicas para la producción del champiñón que generan el mínimo impacto ambiental, lo que le ha permitido estar al nivel de las exigencias del mundo actual. En Funglus trabajamos pensando en la sostenibilidad de nuestra región, pues generamos empleo de calidad y nos esforzamos porque todos nuestros procesos sean amigables con el medio ambiente. La producción del compost para champiñón a escala industrial requiere de la mejor tecnología. Actualmente Funglus produce compost sembrado para champiñones que se distribuye en diferentes ciudades del país y aporta anualmente al mercado más de 600.000 kilos de champiñón fresco. Bueno, como les conté, hoy estamos en Funglus. Hoy vamos a tener una conversación con don Jorge Suárez. Don Jorge Suárez ha sido el fundador y creador de esta maravilla de empresa que lleva más de 30 años en el mercado y es la segunda champiñonera más grande del país. Don Jorge, muchas gracias por el espacio que nos brinda el día de hoy en Empresarios que Inspiran. Nos gustaría que nos contara un poquito, por favor, cuál ha sido como esa trayectoria a que se dedica Funglus y que nos resuma un poquito cuál ha sido el éxito que ha tenido Funglus en todos estos años. Don Jorge, muchas gracias nuevamente. Con mucho gusto, Pedro. De verdad que esta es tu casa. Ya llevamos muchos años juntos. Sí, señor. Y me alegra que sigamos así. Bueno, hacerle claridad a la gente pues que nosotros en realidad somos la segunda empresa que produce más champiñón en el país desde el siguiente punto de vista. La empresa ha migrado hacia la producción del compost. El compost es el alimento de los champiñones, un compost especial que nosotros entregamos sembrado a algunos cultivadores del país. El compost es el abono. El abono donde crecen los champiñones. Okay. Entonces ese abono es digamos, la barrera tecnológica más grande que hay para poder producir champiñones. Desde hace mucho tiempo, más o menos desde el año 94, yo ya hacía compost y le vendía a otros cultivadores. De esa manera, no que nosotros seamos la champiñonera más grande, la segunda más grande del país, no, juntos con este grupo de productores, que somos cerca de 10 productores, generamos unas 100 toneladas mensuales de champiñón. Hay dos de estos clientes nuestros que son franquicias y entonces harían parte realmente de nuestra producción. Ahora que mencionas este tema de la franquicia, don Jorge ha sido pionero, tiene una tecnología bien interesante que son 2 patentes que tenemos acá en Funglus que nos han permitido tener un factor diferenciador en este mercado del compost. Don Jorge, cuéntenos un poquito en qué consistió esa patente y por qué Funglus ha logrado diferenciarse en el mercado con calidad gracias a esas patentes y cómo fue esa idea. Don Jorge, cuéntenos un poquito. Bueno, el tema de las patentes que ya fue hace como 10 años que las obtuvimos, son básicamente 2 patentes que son completamente diferentes pero complementarias. La primera fue la creación de una nave en forma de iglú, con unas estanterías adentro, por supuesto, que debían ser circulares y con una ventilación que viene como del cenit del iglú. Esa nave pues nunca se había utilizado ese tipo de estructura, el domo, para la producción de champiñones. Tiene muchas ventajas desde el punto de vista climático.
y bueno, logré obtener esa patente de invención. Lo mismo por el lado del compost. Nosotros hicimos un compost diferente a todos los demás compost que hasta el momento hay en el mundo, que es un compost hecho con base en pasto de corte fresco, y que es un compost que no genera olor, es un compost que está en menos tiempo, y hoy que es tan importante el tema de la huella de carbono, pues es el compost que tiene la menor huella de carbono en el mundo, porque ese pasto de corte se puede sembrar en el mismo lugar donde se produce. El pasto está atrapando mucho CO2, se utiliza para la producción de los champiñones, y ese proceso es mucho más corto y menos nocivo con el medio ambiente. Esas dos patentes son como una especie de reingeniería del cultivo. Sin embargo, la empresa aún no funciona con ese compost, lo ha hecho de manera experimental, pero estamos ya dando los pasos hacia la implementación de este compost. Pasamos del negocio tradicional de producir y comercializar champiñón a un tema más de transferencia de tecnología, de conocimiento a través del modelo de franquicia. ¿Cómo vamos con eso, don Jorge? ¿Cómo ha sido la experiencia de tercerizar toda esa experiencia que usted durante más de 30 años ha tenido? ¿Cómo ha recibido el mercado esa transferencia de tecnología y de conocimiento? Mira, Pedro, en Funglus siempre hemos sido inquietos, ¿no? Y entonces estamos tratando de innovar. Digamos que después de las patentes, la mejor ocurrencia que hayamos podido tener en la empresa fue la de masificar esa producción de compost para atender a otros champicultores, porque es que en el compost está el 80% del resultado del cultivo. Si tengo un buen compost, tengo un buen champiñón para llevar al mercado. Casi seguro, ¿no? Porque además también en la puerta del horno se quema el pan. Claro. Uno se puede equivocar con un buen compost y no hacer mucho, pero con un mal compost nunca podrá tener unas buenas producciones. Entonces, hacer compost con tecnología de punta y entregarle ese compost bien hecho a otros productores ha hecho que estos avancen muchísimo. Yo le voy a poner el ejemplo, por ejemplo, de nuestro cliente más querido por la empresa, que es el señor Ricardo Yesque en Cali. Ricardo hace 5 años era un productor que cada mes obtenía 5 toneladas de champiñón. Hoy Ricardo es un productor de 30.000 kilos de champiñón, y no es hoy después de 5 años, desde hace 3 años está logrando producir 30 toneladas mensuales, gracias a que se quitó los problemas de tener que estar haciendo su propio compost. Ahora nosotros nos preocupamos porque él tenga un buen compost, y él se dedica a producir los champiñones y a comercializarlos. De esa manera, Hermanos Yesque en Cali ha crecido muchísimo. En Manizales, por ejemplo, tenemos una franquicia. Tenemos una planta que está hecha con iglús, entonces utiliza la tecnología de los iglús, y nosotros le proveemos el compost, y esa es una planta que hoy en día está cercana a las 8 toneladas, y ahí va creciendo. Qué bueno, Jorge. Sin embargo, conservamos el modelo tradicional también de la comercialización con clientes importantes en grandes superficies, o hemos ido migrando ese mercado y abriendo más un poco el mercado de las franquicias, o cómo se han comportado allí. Sí, nosotros nos concentramos, Pedro, aquí donde estamos, pues ha quedado la planta de champiñones por muchos años, pero nosotros hoy en día dejamos de producir champiñones para concentrarnos en la producción del compost, y que nuestros clientes sean los que atienden las grandes superficies, las cadenas de restaurantes, etc. Entonces, cada uno nos hemos ido concentrando en cosas más específicas, y lo que hemos hecho es aunar esfuerzos para que este negocio tan complejo de los champiñones tenga éxito. Entonces, nosotros hacemos compost, otros producen el champiñón, inclusive otros lo comercializan, y cada uno especializado, pues de verdad que mayores eficiencias. Mayores eficiencias es lo que
Don Jorge, por último, yo recuerdo que en una reunión de trabajo que tuvimos hace un par de años, usted nos dio unos consejos para que los empresarios fueran exitosos. Recuerdo que eran 10, digamos que no me los dé los 10, pero mandémosles un mensaje, por favor, don Jorge, a estos emprendedores que quieren pues así sacar adelante una empresa. ¿Cuáles serían esos consejos, don Jorge? Yo les llamo los 10 mandamientos del champicultor. Y los voy a rápidamente, Pedro. Mira, el primer mandamiento del champicultor es saber de champiñones por sobre todas las cosas. Cada uno haga su paralelismo. El segundo mandamiento es, en agricultura muy importante y creo que muchas otras empresas, busca los altos rendimientos y la calidad y el mercado te llegará por añadidura. Sí. El tercer mandamiento es documenta los procesos. Porque si yo llegué hasta el segundo es porque algo sé y lo debo documentar. El cuarto mandamiento es mejora los procesos. El conocimiento siempre es evolutivo, el conocimiento siempre avanza, así que no me puedo quedar con los conocimientos de atrás. Pero el quinto mandamiento es da un solo paso a la vez. Es el de la prudencia, ¿no? El de ser prudentes, porque a veces cambiamos tanto las cosas en nuestros negocios que íbamos para el norte y terminamos en el sur. El sexto mandamiento es mantener en buen estado la infraestructura, porque no podemos dejar que nuestras herramientas se acaben y usted que trabaja con las personas y en lo laboral, ellos son la infraestructura. La tecnología. Y las personas que trabajan con nosotros también. El séptimo es el mandamiento de guarda, no siempre habrá. Y la pregunta no es si habrá crisis, sino más bien cuándo llegará la crisis. El octavo mandamiento... Ya nos pasó con la pandemia. Ya nos pasó con la pandemia. Y el octavo mandamiento es el del compartir con los colegas. Yo digo, comparte, siempre recibirás. Y el conocimiento no puede ser una isla, no puede estar en uno. En la medida en que uno se relaciona con los demás, aprende. El noveno es el mandamiento social. Participa de los excedentes a tus trabajadores y tus trabajadores producirán los excedentes. Excelente, ese me gusta mucho. Y ese lo hemos puesto en práctica aquí en la empresa en algunas épocas y funciona muy bien. Y el décimo es habla en nombre del champiñón. Hay que promover lo que se hace. Y quien habla debe ser quien sabe. Y entonces el último mandamiento se conecta con el primer mandamiento, que es saber por sobre todas las cosas lo que se hace. Don Jorge Suárez, cíclico. Muchas gracias, don Jorge. Ese conocimiento ancestral de los empresarios antioqueños, un empresario tradicional, pero como ven, con una chispa innovadora y actualizado 100% en su negocio. Felicitaciones, don Jorge, por tener esta empresa como va, una empresa de éxito, una empresa tradicional antioqueña. Ejemplo para todos. Muchas gracias, don Jorge, nuevamente por este espacio. Mucho gusto. Esta es tu casa. Chao.